A veces, ¿sabes? Una simple foto es todo lo que hace falta para destapar una historia que se había perdido. Te encuentras con un rostro, una mirada que viene del pasado y no puedes evitar preguntarte, bueno, ¿y esta persona quién era? Pues hoy precisamente vamos a tirar de ese hilo. Y aquí está. Este es el hombre que centra toda nuestra historia. Pantaleo Francesco de Ambrosio Oricchio. Esta foto, que ahora vemos en color, captura a alguien que fue un auténtico pilar para su comunidad, pero cuya historia, por desgracia, acabó silenciada de una forma trágica. Así que la pregunta es bastante clara, ¿verdad? ¿Quién fue realmente este hombre? Y sobre todo, ¿por qué su vida, que estuvo tan llena de dedicación a los demás, terminó en el olvido? Para encontrar la respuesta vamos a tener que reconstruir su mundo pieza por pieza. Y es que para entender la historia de Pantaleo, lo primero es entender el mundo en el que desembarcó. No apareció de la nada, sino que llegó justo en medio de un movimiento histórico que estaba transformando Uruguay por completo. Claro, la llegada de Pantaleo no fue un caso aislado, ni mucho menos. Formaba parte de una inmigración masiva, una auténtica marea humana que venía de Italia y que moldeó la identidad de Uruguay para siempre. Pensemos que desde el siglo XVI, y sobre todo en esa época de oro, entre 1865 y 1890, no pararon de llegar italianos buscando un futuro mejor. Y ojo, la escala de esta influencia es asombrosa. Se calcula que entre un 40 y un 44% de la población uruguaya tiene ascendencia italiana. Esto creó una comunidad ítalo-uruguaya increíblemente fuerte, muy vibrante. Una red de apoyo, de cultura y de tradiciones traídas directamente desde el otro lado del océano. Ahora, aquí viene lo interesante. Pantaleo no se limitó a formar parte de esta comunidad, no. Se dedicó en cuerpo y alma a construirla. Desde el momento en que pisó Uruguay, se convirtió en una fuerza de la naturaleza, en un motor de solidaridad. Fijaos, llega en el 49 y en poquísimos años ya estaba metido de lleno en la vida cultural y social. Para los años 60 ya no era solo un participante más, era fundador, era presidente, era un líder. Su implicación fue meteórica, vamos. Y es que la cantidad de cosas que hizo es increíble. No se centró en un solo campo, ¿qué va? Impulsó la sanidad con la mutualista, el deporte con el Sportivo Italiano, la cultura, el apoyo a los mayores, la alegría para los más pequeños. Parecía que su energía no tenía fin. Y además de ser un gran organizador, era un apasionado de las artes. Fue actor y también administrador del Círculo del Teatro Italiano. Se esforzó muchísimo por preservar la lengua y la cultura italianas a través del teatro, algo que era fundamental, claro, para mantener viva la herencia de toda la comunidad. Esta frase de su familia es que lo clava, lo resume toda a la perfección. Porque, a ver, en un mundo donde casi todo el mundo mira por lo suyo, la vida de Pantaleo fue literalmente un dar constante. La clave de todo esto es que lo que le movía no era el dinero, para nada, era la pura solidaridad. Y esta anécdota personal lo demuestra perfectamente. Imagina la escena. Encuentras algo muy valioso. Lo devuelves y cuando te recompensan por ello, vas y entregas esa recompensa a la comunidad que tanto querías. Esto ya no es solo generosidad, es una prueba de una integridad, de una integridad a prueba de bombas. Pero aquí la historia da un giro terrible. Un giro oscuro y dramático. El clima político en Uruguay cambió radicalmente. Y el hombre que había dedicado toda su vida a construir se vio de repente en medio de la destrucción. La tragedia se va tejiendo muy rápido. En el 73 el país cae en una dictadura. Solo 5 años más tarde, en el 78, Pantaleo se convierte en la víctima de una conspiración interna. Le acusan falsamente, lo detienen en condiciones durísimas y aunque al final sale absuelto, el daño ya es irreparable. Muere pocos años después con el peso de la injusticia sobre sus hombros. Y el contraste es que es demoledor. Por un lado, tenía el reconocimiento oficial de Italia por su servicio, por su entrega, y por otro, la traición de sus propios compañeros, que se aprovecharon de ese clima opresivo de la dictadura para hundirlo con acusaciones que no tenían ni pies ni cabeza. Porque claro, una absolución en un papel no siempre significa que se haga justicia. La mancha en su honor, la pérdida de su trabajo, el impacto brutal en su familia, fueron heridas que en realidad nunca llegaron a cerrar. La injusticia, sencillamente, le robó los últimos años de su vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que historias tan importantes como la de Pantaleo no se pierdan para siempre? Pues la respuesta está en un acto consciente, el de recordar y el de reconstruir. Recuperar una vida como la suya no es cosa de magia, es un trabajo de hormiguita. Implica llamar a las puertas de las instituciones que él mismo ayudó a crear, bucear en archivos llenos de polvo y, lo que es más importante, escuchar las voces de quienes lo conocieron. Así y solo así es como se rescata la historia. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de Pantaleo es única, por supuesto, pero el olvido, por desgracia, no lo es.
¿Cuántos otros líderes de su comunidad, cuántos pioneros, cuántos héroes anónimos estarán escondidos en nuestros propios álbumes de fotos, con sus historias esperando a que alguien por fin vuelva a contarla? Imagina una fotografía. No sé, quizás a color de un hombre junto a un río, o una en blanco y negro, en un escenario bajo los focos. Hay como un aire de misterio, ¿sabes? De una vida vivida con mucha intensidad. Sí, se percibe. Pues hoy vamos a intentar hacer justo eso, reconstruir la vida de ese hombre, Pantaleo Francesco de Ambrosio Oricchio. ¿Y tenemos material para ello? Sí, tenemos un conjunto de fuentes que es fascinante. Hay notas de investigación, documentos oficiales, recortes de periódico y, bueno, lo que le da alma a todo, un testimonio familiar muy personal. Muy emotivo. Mucho. La misión es entender quién fue, pero también porque su historia, la de un pilar de la comunidad italiana en Uruguay, es como un microcosmos de la experiencia inmigrante. El éxito, la traición. Y la lucha por el legado. Exacto. Vale, pues vamos a desgranar esto. Y para empezar a desgranarlo, hay que poner el contexto, que es fundamental. Las fuentes nos dan un dato que es una barbaridad. ¿Cuál? Entre el 40 y el 44% de la población de Uruguay tiene raíces italianas. Es muchísimo. No es un detalle menor, es que es uno de los cimientos del país. Y para entender a figuras como Pantaleo, hay que hablar de un concepto que sale todo el rato en los papeles: el mutualismo. Las sociedades de socorros mutuos. Eso es, eran la columna vertebral de estas comunidades, no eran simples clubes, eran el sistema de seguridad, la red de apoyo para gente que llegaba a una nueva tierra muchas veces, sin nada. Solo con la esperanza. Exacto. Y Pantaleo de Ambrosio parece que nació para ser un arquitecto de esas redes. Es que aquí la historia se pone de verdad interesante. Llega en 1949, desde Salerno. Desde Baio di Lucania, sí. Y casi de inmediato se convierte en una figura central. Y lo que me impresiona al leer los papeles es que no empieza a lo grande, con un gran edificio o un comité. No. Los documentos lo detallan con una precisión casi íntima. Funda el Centro Asistencial Italiano, el CAI, en su propia casa alquilada, en la calle Constituyente. Ese detalle es fundamental. Nos dice mucho de él. Totalmente. Nos dice que para él no había una línea que separase su vida privada de su compromiso público. Su casa era la sede. Claro. Esto no era un trabajo de 9 a 5, ¿sabes? Era una vocación. Una fusión total entre el individuo y su gente. El mutualismo en su máxima expresión. Vivido en el salón de su casa. Y a partir de ahí el proyecto, explota. Se convierte en secretario de la Federación de Mutualistas. Que eso ya es un puesto de una influencia enorme. Claro. Starò coordinando todas estas redes de apoyo a nivel nacional. Pero él no se queda en la gestión, en los despachos. Baja al terreno. Sí, a lo humano. Las fuentes enumeran sus creaciones y es asombroso. Impulsa la Casa de Riposo, una residencia para ancianos italianos. Organiza campamentos de verano en Periápolis para los hijos de los inmigrantes. De hecho, hay una foto genial de eso. Sí, la he visto. Sale él, el embajador de Italia, la familia y, claro, una clásica parrillada uruguaya al fondo. Es que no se trata solo de cubrir necesidades básicas. No, para nada. Es como si quisiera reconstruir el ciclo vital completo de una comunidad. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo esas acciones van mucho más allá de la simple caridad. Piensa en el contexto, la posguerra, gente desplazada. Estas instituciones eran anclas. Claro. No solo daban un techo o atención médica. Lo que de verdad ofrecían era dignidad y pertenencia. La Casa de Riposo no era un asilo, era un lugar donde los mayores podían hablar su idioma, compartir sus recuerdos. Y los campamentos no eran solo vacaciones. Pues claro que no. Eran una forma de transmitir la cultura a la siguiente generación. Estaba tejiendo una red de seguridad, pero no solo material. ¿Emocional y cultural? Ahí está. Y esa identidad no se forjaba solo en las reuniones del SEA. Las fuentes nos llevan a otros dos sitios muy pasionales para italianos y uruguayos. El campo de fútbol y el teatro, dos pilares. Lideró el Sportivo Italiano, un club fundado por la colectividad en el 64. Y leyendo los recortes de periódico, me encontré un detalle que me pareció increíble. A ver. Entre el 72 y el 74, impulsa una fusión temporal con otro club, el Tanque. Crean el SIET y llegan a competir en segunda división. Eso es un movimiento muy inteligente y muy simbólico. ¿Por qué? Porque el fútbol en Uruguay es un vehículo de identidad potentísimo. Al fusionarse y competir a un nivel superior, el mensaje era claro.
No somos solo una comunidad cerrada. Estamos aquí para competir, para ser parte del país, pero con nuestro orgullo azzurro. Claro. No era solo un partido, era una declaración de intenciones. Un equipo en segunda era la prueba tangible de su éxito, de su arraigo. Y si el fútbol era una pasión, el teatro era la otra. Fue administrador del Círculo del Teatro Italiano. Dirigido por una actriz muy reconocida, Pina Criscuolo. Exacto. Pero, de nuevo, no se quedaba en la gestión, en los números. Las fuentes revelan que él mismo actuaba. Así, sí. Tenemos el dato concreto. En 1956 interpretó el papel de Alfredo en una de las obras italianas más famosas. ¿Cuál? Filomena Marturano, de Eduardo De Filippo. Una obra potentísima. Para quien no la conozca, trata sobre una ex prostituta que ha sido durante años la amante de un hombre rico. Y que ha tenido 3 hijos en secreto. Exacto. La trama explota cuando ella finge estar en su lecho de muerte para engañarle y que se case con ella. Buscando así darles a sus hijos un nombre, una familia. Es un drama sobre la dignidad, la legitimidad, la lucha de una mujer por el honor de su familia. La elección de esa obra me parece fascinante. Una historia de lucha por la legitimidad, por el derecho a pertenecer, por el reconocimiento. ¿No crees que esos temas tenían que resonar de una forma brutal en una comunidad de inmigrantes? Claro, si en el fondo ellos también estaban luchando por su propio lugar en el mundo. Absolutamente. Si conectamos todo, el teatro aquí va más allá del entretenimiento. Era una herramienta de cohesión cultural. Imagínatelos, sentados en la platea, escuchando su idioma. Viendo reflejados en el escenario dilemas universales sobre la familia, el honor, el sacrificio, temas que ellos vivían cada día. Y era el gran punto de encuentro social, supongo. Claro, en una función del círculo se compartían noticias de Italia, se forjaban lazos, se mantenía viva la cultura. Era, de nuevo, construcción de identidad en estado puro. Construyó todo este universo, social, deportivo, cultural, un mundo basado en la confianza, en el apoyo mutuo. Sí. Y es precisamente esa confianza la que, irónicamente, se utiliza como arma para destruirlo. Aquí, el tono de los documentos cambia de forma radical. Y nos vamos a marzo de 1978. Una fecha clave. Clave, hay que detenerse ahí. 1978. Uruguay está en plena dictadura cívico-militar. Un contexto terrible. Donde las garantías legales están suspendidas, donde el poder se ejerce de forma arbitraria. Un líder social como Pantaleo, con esa influencia, Podía ser incómodo. o, como parece sugerir el testimonio familiar, ser un blanco fácil para una purga interna, aprovechando el clima político. Y eso es justo lo que parece que ocurrió. Según los documentos, Pantaleo está a punto de pedir su segunda licencia en 15 años de trabajo, Piense años. como gerente de la mutualista que él mismo fundó. Y justo en ese momento, un grupo de directivos y médicos, las fuentes dan nombres, Montuori, Gargaglione, Bernardi, Lo acusan. lo acusan falsamente de fraude, de vaciamiento de la institución, sin pruebas. Pero en ese contexto, una acusación es suficiente. La acusación es el veredicto. En un Estado de Derecho necesitas una investigación, pruebas, un juicio. En la dictadura una acusación así contra una figura visible, Es una sentencia de muerte civil. y así fue. Lo detienen. Pasa 3 meses y medio retenido, esposado, sin presunción de inocencia. El impacto es total, absoluto. Claro. Pierde el honor, el trabajo, la estabilidad familiar. El testimonio de su hija, recogido en estos papeles, es desgarrador. ¿Qué cuenta? Cuenta que su fiesta de 15 años, que fue por esa época, parecía un velorio. Y describe cómo vio a su padre cuando por fin salió. Apagado, pálido, flaco. Un hombre roto por dentro. Y aquí está la crueldad del asunto. Las fuentes confirman que con el tiempo el caso fue sobreseído por falta de dolo. ¿Qué significa eso exactamente? En términos reales, que la justicia reconoció que no había habido intención de cometer un delito. Pero para la vida de un hombre y su familia, esa distinción legal llega demasiado tarde. El daño ya está hecho. Ya está hecho. La mancha en su honor, en una comunidad donde el honor lo es todo, es casi imposible de limpiar. Es un ejemplo trágico de cómo la justicia, a veces, es solo un tecnicismo que no repara el destrozo real. Demasiado tarde. Y sin reparación. Los últimos años de Pantaleo, según los testimonios, son una lucha constante. Para salir adelante, Para mantener a la familia, para encontrar trabajo en un sitio donde su nombre había sido manchado. La tensión, el dolor, le pasan factura, claro. sí.
Muere prematuramente a los 57 años el 18 de abril del 82. Sus últimas palabras a su esposa resumen cuál era su preocupación hasta el final. Alicia, quiero que estén unidas. Es la gran paradoja de su vida, ¿no? ¿A qué te refieres? Su gran obra fue unir a una comunidad entera, y su último deseo fue la unión de su propia familia, la célula que le quedaba después de que la comunidad más amplia, en parte, le diera la espalda. Un final que contrasta muchísimo con el reconocimiento que sí había recibido de otras esferas. Exacto, porque su labor no había pasado desapercibida, ni mucho menos. No. En vida, el gobierno italiano le otorgó el título de Cavaliere al Mérito. Tenemos una copia escaneada del documento oficial. Es impresionante. Un gran honor. Y según su familia, estaba a punto de ser nombrado comendador, que es un honor aún mayor, justo cuando estalló la falsa acusación. Es de una ironía terrible. Totalmente. Reconocido al más alto nivel por su país de origen y al mismo tiempo despojado de su honor en su país de acogida por una conspiración interna. Esto nos habla de las lealtades complejas, de las envidias que pueden surgir dentro de las propias comunidades. Tras su muerte, uno de los diarios de la colectividad italiana le dedicó un obituario muy significativo. Se titulaba Sotto i cipressi. Bajo los cipreses. Sí, es un título muy potente. El ciprés en la cultura mediterránea simboliza la inmortalidad, el duelo. El respeto eterno, eso es. Y la nota decía, y traduzco, activista con gran espíritu empresarial, había fundado y dirigido numerosas asociaciones italianas. Por estos méritos, el gobierno de la República Italiana le otorgó el título de Cavaliere, una reivindicación póstuma en toda regla. Sí. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? ¿Qué significa todo esto? Pues... La figura de Pantaleo emerge como un ejemplo extraordinario de la inmensa contribución que un inmigrante puede hacer al país que lo acoge. Su labor abarcó lo social, lo cultural, lo deportivo. Fue un constructor en el sentido más amplio y noble de la palabra. Totalmente. Pero su historia es también un recordatorio de lo frágiles que son estas memorias. Su biografía ha tenido que ser reconstruida a partir de fragmentos, de recortes, de archivos. Y de manera crucial, del testimonio y la memoria que su familia ha luchado por preservar. Sin ese esfuerzo, gran parte de esta historia se habría perdido en el olvido. Para siempre. Al final queda el retrato de un hombre que las fuentes describen como un acuariano bueno y sin dobleces. Alguien que lo dio todo por su comunidad y fue traicionado por una parte de ella. Hay una última imagen en el dossier, una nota manuscrita por él. Es una de sus frases favoritas. Se la atribuyen al historiador griego Tucídides y leyéndola ahora parece casi una premonición. ¿Qué dice? El mal no es solamente de quien lo hace, sino de quien, pudiendo impedir que se haga, no lo impide. Es una reflexión final que nos deja esta historia. La vida de Pantaleo d'Ambrosio fue rescatada del olvido por la persistencia y el amor de su familia. Ellos guardaron cada papel, cada foto, cada recuerdo. Sí. Y esto nos hace pensar, ¿cuántas otras historias de constructores de comunidad, de héroes anónimos de nuestra propia historia familiar o local, corren el riesgo de desaparecer para siempre, si nadie se toma el tiempo de unir las piezas y contarlas?